Power School, curso de geometría, práctica de triángulos. En este video tutorial mostraremos las formas de cómo desarrollar ejercicios con triángulos. Para ello necesitamos los conceptos fundamentales y básicos desarrollados en el bimestre o durante todo su desarrollo escolar. Debemos de contar con todas las herramientas necesarias para poder encontrar los valores solicitados. Vamos a ver aquí algunos ejercicios de aplicación. Primer ejercicio. En la figura mostrada debo de calcular el valor de x. Ahora, como puedo observar, tengo un triángulo mayor, tengo un triángulo menor. Del triángulo menor podemos observar que hay un ángulo exterior. Entonces, al observar la figura, nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos herramientas necesarias para poderlo desarrollar. El camino que vaya a tomar tiene que ser algo seguro para llegar a este resultado. Por ejemplo, como el valor de x que me están solicitando es un ángulo exterior a un triángulo, entonces me enfoco en eso. De tal manera que tendría que necesitar de alguna forma determinar el valor de alfa para que al ser sumado con 40 me dé el valor de x. Entonces ya tengo el camino trazado por donde tengo que ir, pero no tengo el valor de alfa. Sin embargo, ese ángulo x se puede determinar así, como 40 más alfa. Le voy a llamar expresión número 1, porque lo voy a utilizar al final. En el triángulo mayor vamos a aplicar la propiedad fundamental, que nos dice que la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. Por lo tanto, vamos a sumar todos los ángulos interiores del triángulo más grande. 40 grados más alfa, más 80, más 40 grados más alfa, igual a 180 grados. Como puedes observar, aquí mostramos una relación donde la única variable es alfa. Entonces vamos en búsqueda de ese valor, puesto que es el valor que necesitamos para reemplazar en la ecuación número 1 y dar por terminado el valor que nos solicitan. Vamos reduciendo la expresión y obtenemos un valor para alfa igual a 10 grados. Este valor va a ser reemplazado en la ecuación número 1. Por lo tanto, reemplazamos el valor de alfa, que está en la ecuación 2, en la ecuación número 1. Y con ello vamos a obtener un valor para x igual a 50 grados. No es el único camino para encontrar el valor de x. Existen otros caminos, existen otras posibilidades. Todo va a depender de la habilidad que pueda tener el estudiante, de cómo utilizar todos sus recursos. Veamos el ejercicio número 2. Lo observamos y automáticamente sabemos que hay una propiedad que podemos aplicar, que es la propiedad de dos ángulos internos equivalen a un externo que se encuentra ubicado de la manera posterior a ellos. Ya teniendo claro el camino a seguir, decimos, la suma de dos ángulos internos es equivalente a un externo. ¿Y cuáles son los ángulos internos? 7θ más 8θ equivale al ángulo exterior que es 150 grados. Reducimos la expresión y obtenemos un valor para el ángulo θ. Tenemos aquí una figura muy similar a la primera, con algunas pequeñas variaciones. Esto quiere decir de que el ángulo x se puede obtener sumando alfa más θ, pero alfa y θ son datos no conocidos. Sin embargo, tengo un triángulo rectángulo, donde podríamos encontrar una relación para alfa y θ. Lo que estamos haciendo en estos momentos es observando qué es lo que hay en esta figura e ir obteniendo los posibles resultados o los posibles caminos que me lleven a la solución. Veamos, determinamos lo siguiente. Este valor de x, por ser un ángulo externo al triángulo pequeño, decimos que lo podemos calcular de esta forma. Alfa más θ
igual a x grados. En el triángulo mayor vamos a sumar todos los ángulos internos y lo vamos a igualar a 180 grados, que es un dato que nosotros conocemos. Entonces decimos 2 alfa más 2 teta más 90 igual a 180 grados. También solo pudimos haber trabajado con el ángulo alfa y ángulo teta. Hubiésemos dicho 2 alfa más 2 teta igual a 90, puesto que los 90 anteriores ya son conocidos. Lo estamos colocando solo para demostrar la propiedad fundamental. De aquí vamos a encontrar una relación para alfa y teta. Decimos que alfa más teta es igual a 45 grados. Aquí tengo una expresión número 2 que justo es lo que estábamos necesitando para determinar el valor de x. Por lo tanto, reemplazamos 2 en 1 y obtenemos que x también equivale a 45 grados. Observemos este ejercicio. Tenemos aquí una propiedad fundamental. Nosotros lo conocemos como el boomerang. El boomerang nos dice que la suma de los ángulos internos equivale al ángulo obtuso obtenido ahí, de 150 grados. Ok, reconocido ya la aplicación, sumamos los ángulos internos, que son 3 teta, que equivale a 150 grados. Esto significa que el ángulo teta equivale a 50 grados. Veamos aquí un triángulo. En la figura mostrada nos dice que AF es igual a FC. Nos piden calcular el ángulo 5 teta. Entonces tendríamos que hallar un valor para el ángulo teta. Como puedes observar, el triángulo AFC es un triángulo isósceles. Hay diferentes formas para determinar esto. Podríamos sumar todos los ángulos y encontrar una relación para el ángulo teta. Vamos a ver qué es lo que desarrollamos. Esto es isósceles. Nos han dado el dato del problema, AF igual a FC. Entonces, 4 teta más 4 teta es igual a 8 teta. Ese ángulo lo voy a colocar aquí. Lo estamos desarrollando de esta manera para poder aplicar una de las propiedades, pero no necesariamente tiene que ser así. Colocado ese ángulo en este lugar, sumamos los ángulos del triángulo pequeño y decimos 3 teta más 9 teta más 8 teta igual a 180 grados. De tal manera que 20 teta es igual a 180. Esto significa que teta equivale a 9 grados. Ya tenemos el valor de teta, solo habría que multiplicarlo por 5. Pero pudimos haber utilizado en el triángulo mayor nuestra propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos de un triángulo y vamos a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, 5 teta, que es el dato que nos están solicitando, equivale a 45 grados. Tenemos aquí una figura que es muy particular. Es una estrella de 5 puntas y como puedes observar, todos los ángulos son iguales. En esta figura existe una propiedad que me dice que si sumo todos los ángulos que forman las puntas de las estrellas, eso va a equivaler a 180 grados. Ahora, ese ángulo exterior X bien puede estar dentro del triángulo o dentro de la estrella, entonces formará parte de un triángulo. Estamos haciendo observaciones en la figura, las cosas que podríamos realizar. Observemos. Hemos colocado un valor como X en este lugar. Calculamos el valor del ángulo teta,
que vendría a ser la propiedad de la estrella. 5 teta es igual a 180 grados. Hemos sumado los ángulos formados por las puntas de las estrellas. De aquí vamos a obtener un valor para el ángulo teta, que es 36 grados, que no es el dato que nos están solicitando. A nosotros nos solicitan el valor de x. Entonces tenemos que relacionar de alguna manera ese valor de x con nuestra figura. Bien, entonces nos enfocamos en un solo lugar. Como puedes observar, aquí hay un triángulo. Y en este triángulo podríamos aplicar nuestra propiedad fundamental. Esa propiedad fundamental nos dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por lo tanto, teta más x es igual a 180 grados. Y eso se reduce a la expresión 2 teta más x igual a 180 grados. Como el valor de teta es conocido, lo hemos reemplazado en la ecuación anterior. En esta expresión algebraica solo nos queda reemplazar la variable x. Y obtenemos un valor para x que es igual a 108 grados, que no es otra cosa que un ángulo obtuso. Y la figura que se ha formado por la línea punteada en el triángulo de color rojo, estamos hablando ahí de un triángulo isósceles. En la figura número 7 nos dicen que AB es igual a BC igual a AC. Por lo tanto, nos están hablando de un triángulo equilátero. Podemos conocer los ángulos internos, que son de 60 grados, pero nos piden calcular el valor de x. Con esos datos, o con esa información, vamos a obtener el valor de x. Dejamos este ejercicio para el estudiante para ver qué cosas puede aplicar. Veamos el ejercicio número 8. Este ejercicio número 8 cumple la función de un entendimiento. Tenemos que ver qué cosa es lo que tenemos, con qué contamos y qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, nos dice, en la figura mostrada, si 2 veces W es igual a alfa más teta y además el lado AD es igual a 3 y AC es igual a 8, calcular el valor de BC. En este tipo de ejercicios, donde nos dan este tipo de información, es probable que encontremos una relación del lado BC solicitado con alguno de los otros lados, como pueden ser AB, DC o AC, o inclusive el mismo BD. Bien, entonces lo que vamos a hacer es colocar en esta figura toda la información que nos han dado. Nos han brindado lo siguiente. A ver, nos han dicho que 2W es igual a alfa más teta. Ok, el lado AC del triángulo mayor lo he prolongado para poder tener un ángulo externo. Mira, en el triángulo BDC, la suma de dos ángulos internos, alfa más teta, es igual a 2 veces W o 2 veces omega. Ok, ese 2 veces W está aquí. Ah, muy bien. Esto significa que para poder obtener 2 veces W, quiere decir de que teta también tiene que tomar el valor de W. Y si eso fuese así, esto significa que estamos hablando de un triángulo isósceles. Vamos a ver. AD vale 3. AC vale 8. Pero como AC vale 8 y AD vale 3, entonces DC tiene que tomar el valor de 5. Y como estamos hablando de un triángulo isósceles, eso significa que BC es equivalente a DC. Como puedes observar, estamos aplicando todo nuestro conocimiento de triángulos isósceles, de ángulos exteriores, de diferencia de segmentos en estos tipos de ejercicios. Antes de comenzar el desarrollo, tenemos que ver qué es lo que nos solicitan
cómo lo podríamos determinar y con qué herramientas contamos para poderlo realizar. Seguimos practicando y nos vemos hasta el siguiente video tutorial.